Francisco Carbonero, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acudir en primera ocasión aquí en Acento Andaluz, en Onda Luz Televisión. En primer lugar, le reclamamos una valoración sobre los datos del paro que hemos conocido, 9.000 parados más. También es cierto que es un incremento menor que otros meses de enero, que en cualquier caso, señor Carbonero, ¿debe servir de consuelo? Bueno, yo quiero recordar, si tiramos de hemeroteca, que está tan de moda, que eso lo han dicho tantos consejeros y tantos ministros, que era el mes mejor de un momento, ¿comparado con qué? Claro. Entonces, yo creo que el problema sigue existiendo. La economía es verdad que ha subido y el PIB ha crecido, pero aquí no hay esto no ha llegado a la economía real y no ha llegado al empleo. Y mientras que sigue persistiendo los efectos de la reforma laboral, la incertidumbre y demás, el paro va a seguir siendo fluctuante, un poquito arriba, un poquito abajo, la precariedad es tremenda y Andalucía, aunque es verdad que ha tenido proporcionalmente algún dato mejor en la disminución, es que la precariedad en Andalucía es tremenda, es que aquí es un 2% de los contratos, mientras que está casi en un 10% en España de los contratos indefinidos. O sea, la precariedad en Andalucía y la estacionalidad, que es los servicios, la hostelería, el comercio y la agricultura, es el poquito empleo que se ha creado. La industria, la EPA decía que no se movía y el paro registrado igual. Por tanto, aquí se sigue sin generar valor añadido y sin generar riqueza. Entonces, ¿a qué vienen esos mensajes reiterados de que la recuperación económica ya está instalada? Bueno, yo creo que obligado un poco por la coyuntura política y por querer justificar que las políticas que se han hecho en este país en los últimos años han tenido algún resultado positivo. Claro, esto choca con la realidad diaria y cotidiana de lo que vivimos, al menos desde Comisiones Obreras, en la gente que llega al sindicato, en las empresas y en la situación de precariedad. Claro, no solo aquellos que tienen empleo estable, que aquí todo el mundo tiene algún familiar, algún amigo, algún vecino que está o parado o en la situación de precariedad. Y son ya más de 700.000, o sea, más del 50% de los parados, según EPA de Andalucía, que son parados de larga duración. O sea, que llevan casi 600.000, llevan más de 2 años parados. Pero esto es una catástrofe, esto es una situación de muchísima dificultad. ¿Estamos ante una emergencia social? ¿Estamos a las puertas de una fractura social? Yo creo que hay una gran fractura social. Ya existe. Que se está soportando, la está amortiguando una creciente economía sumergida y un fraude tremendo que las administraciones tienen silenciado para que no se dé el conflicto social y estalle el conflicto social. Pero aquí hay una situación de emergencia y que hasta el momento no estamos viendo que haya voluntad de poner un poquito ahínco desde la política para resolver. El gobierno porque no gobierna y la oposición porque dice 4 eslogans, pero no se centra en alternativas serias y concretas de cómo resolver los problemas. Y desde luego, desde Comisiones Obreras estamos viendo una situación que no hemos vivido en los últimos muchos años, y yo diría que casi en democracia, aunque había momentos en los que hemos estado mucho peor, pero había unas expectativas de cambiar cosas. Y ahora la gente tiene un miedo atroz, muchísimo miedo para moverse. Creo que el ejemplo más claro puede estar en una empresa como Abengoa. Seguramente en otro momento en este país ese conflicto era un conflicto social importante. Ahora hablamos de Abengoa, pero usted acaba de decir que el gobierno no gobierna. Es una frase muy contundente, ¿no? El gobierno gobierna en aquellas cosas de lo cotidiano que van sacando la agenda. Si miramos la agenda de los consejos de gobierno, son cosas que no cambian las estructuras de Andalucía. Andalucía necesita cambios estructurales serios, ponerse a buscar consensos amplios, no solo con los sindicatos, en el entorno de la política. Esta mañana escuchaba yo a la señora Cifuentes, que me ha extrañado muchísimo, ¿no? y se ha apoderado de un discurso que ha sido un discurso de la izquierda, se ha apoderado ella, era en la cadena SER. Bueno, estamos hablando para generar empleo con los sindicatos, con los empresarios, lo voy a llevar al Parlamento. Y yo venía pensando, me quedo, vamos, pasmado, ¿no? Que en Andalucía no se esté haciendo eso. Más allá de la composición aritmética del Parlamento, más allá de las dificultades. Pero Andalucía necesita ponerse la política a un ritmo más acelerado de buscar soluciones. Por tanto, esa fotografía del plan de internacionalización en la que se reunieron de nuevo la presidenta de la Junta, los sindicatos, los empresarios, ¿es un mero espejismo? Bueno, eso estaba negociado hacía más de un año, ¿eh?
y se puso en escena. Yo creo que ha sido una cosa importante y es un elemento a tener en cuenta porque es buscar sinergias para internacionalizar la economía, pero eso es una cosa puntual, por lo menos hasta el momento. Por tanto, ¿no hay atisbo o no tienen ustedes agenda, por ejemplo, del diálogo social? No, solo buenas palabras. Buenas palabras, bueno, las relaciones son cordiales desde el punto de vista personal, pero aquí estamos para otras cosas, ¿no? Estamos para construir, para aportar, para buscar soluciones a los ciudadanos y sobre todo, en este momento creo que es muy importante meter en la centralidad política el trabajo, el mundo del trabajo y el trabajo. O sea, está muy bien hablar todos los días de la unidad de España, pero hombre, ¿por qué no le dedican un rato a hablar en qué van a trabajar los españoles, en qué condiciones, cómo vamos a vivir y de qué manera vamos a vivir? O eso no es hablar de la unidad de España. Entonces se habla de la unidad de España en esa historia territorial, que es importante, pero evidentemente no se habla de cohesión de los españoles, no solo de la cohesión territorial, sino de la cohesión social. Es que en determinadas comunidades autónomas el salario social está por encima del salario mínimo interprofesional y en Andalucía 1/3 de los trabajadores harta en seguridad social en cómputo anual ganan menos del salario mínimo interprofesional como consecuencia de los tipos de contratos que tienen o del tiempo que trabajan. Y por tanto, cuando hablan de unidad de España deberíamos estar hablando de eso, de cómo le afecta a los ciudadanos estas cosas, ¿no? Y claro que eso creo que se explica mal por todos, pero sobre todo se está en el tacticismo, un poco más en la algarabía, pero no poniendo encima de la mesa propuestas serias. Cuando usted traslada estos mensajes, que supongo que lo hará, a responsables del Gobierno andaluz, ¿qué le dicen? Bueno, que nos vamos a poner a hablar. Y por eso llevan tiempo diciéndoselo, ¿no? Sí, bueno, bastante. Bastante. Entonces, claro, pero incluso con la consejería, por ejemplo, con la consejería de empleo. Perdone que le insista, pero es que estamos hablando de unas cosas que parecen normales, pero no lo son completamente anormales. No sé si usted tiene interlocución válida con algunas consejerías, consejería de empleo, por ejemplo, economía, la presidencia del gobierno. Si Comisión Obrera llama a un consejero, pues evidentemente hablamos y le puedes plantear las cosas. Hablamos, pero se resuelven cosas. Pero resolver cosas, esto es una lentitud tremenda. Las políticas activas de empleo. Está bien que hayan ido al Parlamento, que haya comisión de investigación, que la justicia actúe, todo lo que quieran, pero los trabajadores parados en Andalucía no se merece que se hayan perdido 1.200 millones de euros por no gestionarlos en Andalucía. Y la oposición, en vez de trabajar para construir, para que eso se abra camino, pues es la crítica. Entonces, la crítica de formas además más chuscas que de contenidos reales, ¿no? Y claro, tú dices, esto no es posible. Así no salimos nosotros de esta. Y yo lo he dicho en alguna ocasión y lo lamento tener que decirlo. Creo que Andalucía tiene que dar un salto importante para salir de esta. Y yo no veo mimbres en Andalucía en estos momentos, con la intencionalidad puesta y las pilas puestas para poder salir de esta situación y abordar cosas serias. Cuando habla de mimbres, ¿se refiere a actores o a acciones? Hombre, acciones en primer lugar, pero evidentemente las acciones las tienen que poner los actores en marcha. Ayer salió una noticia, que no sé si la han tratado hoy en el Consejo de Gobierno, pero la vi. Se va a hablar de la ley de la agricultura andaluza. Y van a hablar... ¿Con quién? Con los de siempre, con Asaja, pero es que Andalucía tiene 500.000 de trabajadores del campo, que el campo andaluz no le puede dar empleo. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Dónde va a trabajar ese 500.000 de personas que tienen la cartilla agrícola? Habrá que hacer una reconversión en el campo, removiendo estructuras, y no estoy hablando de repartir las tierras, que eso no lleva a la solución, para ver cómo enfocamos la vida de estos trabajadores, ¿no? Que es el medio rural nuestro al final. ¿Tiene ilusión, en cualquier caso, o esperanza en que sirva de algo la reactivación de los cursos de formación? Hombre, es un compromiso del Gobierno andaluz. Es muy importante. A nosotros nos han dicho empresas de determinada importancia en Andalucía. Hombre,
movilicen ustedes, porque es que necesitamos gente que tengan los certificados de profesionalidad, y si no los da tendremos que contratar fuera de Andalucía. Claro, y llamamos al gobierno y le decimos, hombre, pero ¿cómo no resolvéis esto? Y tienen que estar corriendo a ver cómo hacen ahí para resolver estas cuestiones, cuando son temas que tienen que estar absolutamente resueltos, porque si no, como consecuencia no solo ya de los cursos, sino de los que tienen empleo y las certificaciones profesionales, habrá gente que no pueda trabajar en los empleos que tiene actualmente si no cumple ese tipo de formación, ¿no? Ustedes han convocado una movilización a las puertas de Abengoa este próximo jueves. Decía usted que en otro momento, en otra etapa, habría una auténtica movilización social en Andalucía y que hay miedo en estos momentos. ¿Se teme usted lo peor después de la carta que dirigió el director de Abengoa a los trabajadores diciendo que va a tener que aplicar renuncias importantes? Bueno, claro, ya hay un número importantísimo de empleo perdido, que todavía no nos han dicho cuál es, porque el entramado de empresas es complicado, en todas no tenemos representación sindical, especialmente en las que se ubican en Palmas Hartas, y hay un miedo importante de los trabajadores incluso para movilizarse. Y hay una actitud de la empresa que la carta tiene un elemento, desde mi punto de vista, intimidador, porque eso normalmente las empresas se reúnen con los sindicatos y no van a hacer la información. Cuando se han reunido con nosotros no nos han dado información clara. Bueno, buenas intenciones, vamos a ver. Claro, en eso compartimos todos, ¿no? Por tanto, yo lo decía el otro día y lo repito ahora, que lo de Abengoa es una cuestión de fe, porque no hay claridad y no hay transparencia en la información, para bien o para mal. Y especialmente la transparencia nos llevaría a buscar propuestas, consensos y elementos de que no se pierda empleo y no se pierda actividad industrial, ¿no? Hablemos de turismo. Usted decía hace unos instantes que se está evitando el estallido social gracias al gran fraude que está habiendo, a la economía sumergida. ¿Qué le parece ese decreto para intentar regularizar la actividad de los apartamentos turísticos, de la que tanto se quejaban los hoteleros? Bueno, a mí me parece bien que hay que regularizar las cosas. Eso es un foco de economía sumergida importante, y todo lo que sea reflotar la economía y evitar el fraude fiscal y evitar el dumping en el trabajo está bien, pero eso no va a resolver el problema de la hostelería. O sea, no va a resolver el problema de la hostelería porque nosotros tenemos una oferta importantísima. Y creo que en nuestras costas, que se ha permitido construir tanto, con gente que tiene que mantener los apartamentos como segunda residencia y tal, que se han comprado, pues yo creo que van a tener que contratar bastantes inspectores para controlar eso. Pero de todas formas, estando de acuerdo con la medida, creo que los problemas de la hostelería no son esos, los problemas son de la calidad y del empleo y de qué oferta planteamos, porque la coyuntura que tenemos en este momento, como consecuencia también del turismo que ha bajado en el norte de África, en el Magreb y demás, algún día terminará, ¿no? Y nosotros tenemos que estar pensando en diversificar mucho más nuestra economía y no tenerla centrada en el mismo cesto puestos todos los huevos. Usted ponía especial énfasis días atrás a la necesidad de que España aprovechase la oportunidad de tener un gobierno de izquierdas, que sería imperdonable si eso no ocurriera. Hoy el rey Felipe VI ha mandatado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a intentar formar gobierno. ¿Espera usted que se alcance ese gobierno o vamos a nuevas elecciones? Hombre, yo espero que se alcance un gobierno, porque creo que si hubiera nuevas elecciones sería el fracaso de la política, ¿no? Cada día lo veo más lejos la posibilidad de acuerdo, porque cada uno está poniendo está marcando su terreno de juego de forma distante. Pero bueno, yo soy de los que pienso que cuando hay voluntad de entendimiento sobre elementos esenciales y generales, siempre es posible que haya un acuerdo. Ahora, lo que sí tengo claro es que no será un acuerdo en el que el Partido Popular pueda entrar. ¿Y un acuerdo a toda costa en el que se permita la autodeterminación de los pueblos? Yo a usted le he escuchado en muchísimas ocasiones defender con un mensaje bastante visceral la autonomía andaluza y la necesidad de que Andalucía esté en un primer nivel competencial. ¿Qué ocurriría en un pacto con Podemos si Podemos insiste en esa línea roja que el PSOE no está dispuesto a aceptar sobre Cataluña? Mire, yo creo que el problema... Es verdad que con el tema catalán ha surgido un problema. Es verdad que hay que buscar soluciones
para buscar la cohesión social y la cohesión de los territorios, pero creo que a los españoles lo que más le preocupa son otras cuestiones. Y en este momento habría que abrir esa puerta para hablar de reformas constitucionales, que veo complicado, pero creo que es más importante hablar de la cohesión y de la defensa. Yo soy partidario de la unidad de España, como además creo en un concepto de clase, porque, mire usted, estamos hablando de reparto de la riqueza. Si defender el plurinacionalismo es que podemos ser cada uno y pensar de forma distinta, respetarnos hechos diferenciales, culturales y demás, yo estoy de acuerdo. Ahora, si lo que se trata, como se escenifica la derecha y la burguesía catalana, es usted es rico, yo soy rico, usted es pobre, esa no es. Y por ahí no es el camino desde una perspectiva de la izquierda y de concepto de clase. Por tanto, creo que también esto se ha sacado desde la perspectiva de la izquierda diciendo que eso está bien. Pues mire usted, yo no comparto que la solución sea usted para siempre rico y usted para siempre siga siendo pobre. Por eso creo también, ahora que estamos con acento andaluz, que es muy importante reivindicarnos desde Andalucía, no la diferencia, pero sí la igualdad y estar en igualdad de condiciones, como ya lo tuvimos que hacer en algún otro momento, que ahora no lo veo con tanta fuerza. A su juicio, el nuevo gobierno, si lo hubiera de izquierdas, su primera medida debía ser tumbar la reforma laboral, la última reforma laboral. Tumbar la reforma laboral y convocar a los empresarios y los sindicatos para buscar una solución a esa reforma laboral. ¿En qué camino? En el camino de unificar criterios en materia de contratación, aminorizar tremendamente los contratos, buscar solución en las negociaciones colectivas y buscar solución en las flexibilidades de las entradas y salidas de las empresas. El problema, como se ha dicho muchas veces, no es la cuantía de la indemnización. El problema es el empleo y las condiciones del empleo, y aquí se permite empleo estable hacerse permanentemente con empleo eventual. Eso lastra la competitividad de las empresas y la productividad, porque una empresa que cambia todos los días de trabajador, poco se identifica con el puesto de trabajo que tiene que desarrollar, ¿no?